están? Les damos la bienvenida a una nueva entrevista judicial en el canal de televisión del Poder Judicial para conversar de inclusión, de exclusión y de reinserción social. Estamos con Marcelo Sánchez, quien es gerente general de la Fundación San Carlos, que se dedica al desarrollo de programas para la recuperación de entornos, la inclusión laboral, el apoyo a niños, familias y mujeres que han sido vulnerados en sus derechos y que están también en conflicto con la justicia. Marcelo, muchas gracias por esta entrevista. Y lo primero, ¿cuál es la misión, la visión de la Fundación San Carlos de Maipo y el objetivo del trabajo que ustedes realizan? Muchas gracias, Pablo. La verdad es que cuando uno hace el relato de todo lo que hacemos parece como un sinnúmero de cosas, pero esto tiene que ver mucho con la realidad que golpea a nuestros jóvenes, a nuestros niños y que está a la base muchas veces de situaciones que son tan dolorosas como la victimización que hoy día nos tiene a todos preocupados. Cuando nosotros hablamos de delincuencia, lo que está detrás es una familia, es un niño donde faltó un padre, donde un padre a lo mejor estuvo preso, donde el chiquillo dejó el colegio, donde empezó a consumir droga, etcétera. Entonces, la invitación que hace la Fundación es a siempre mirar las causas, no solamente los efectos. Y por eso que para poder enfrentar esas causas hemos desarrollado una serie de programas que dan cuenta de cómo ir generando un desarrollo positivo para los niños y cómo hacernos cargo también de estas graves vulneraciones de derechos que sufren muchos de los niños, que finalmente están a la base, cuando no se reparan, de trayectorias que se inician en el ámbito de la delincuencia. Entonces, es esta mirada amplia la que invita a la Fundación a través de todos sus programas, de todo su quehacer, para pensar en el desarrollo positivo de la infancia y que eso va a redundar evidentemente en una sociedad cada vez más sana. ¿Cuándo son vulnerados los derechos de los niños? La verdad es que los niños, como concepto general, la vulneración de derechos de un niño sucede cuando está en grave compromiso su bienestar y su desarrollo. Cuando evidentemente si uno hace una abstracción más jurídica o si se quiere desde los fundamentos, nosotros hace 25 años como país adherimos a la Convención de los Derechos de los Niños, donde se establecen una serie de elementos que de alguna forma la legislación ha ido recogiendo para ir garantizando el ejercicio de esos derechos, vinculados principalmente a esta situación de cumplir con las necesidades básicas para su desarrollo. El derecho a la educación, el derecho a vivir en familia, el derecho a la identidad, el derecho a crecer en un ambiente sano y libre de contaminación, etcétera. Es decir, hay un conjunto por así decirlo, de situaciones en donde nosotros tenemos que garantizar que los niños puedan acceder a esos bienes y servicios que la sociedad en su conjunto debe entregar para que ellos puedan desarrollar primero el ejercicio de ser niños y segundo, de crecer como un adulto sano. ¿Y de qué manera la Fundación interviene en la judicialización de casos de niños y niñas también, de adolescentes que han sido vulnerados sus derechos? Yo creo que es muy importante entender que en el marco de la ley penal adolescente y también en el marco efectivamente de los sistemas de protección que hoy día existen para los niños, entendiendo que todavía no existe una ley de protección de derechos que sea integral y que esté dando cuenta de la garantía de esos derechos para toda la infancia, que hoy día estamos esperando durante este mes. Estamos a 2 semanas del compromiso que adquirió el Consejo de la Infancia de enviar un proyecto de ley en torno a una ley de garantía de los derechos de los niños. Entendiendo esas limitaciones y sabiendo de que hay una serie de situaciones donde no se están cumpliendo esos derechos, hoy día existe un sistema que, por un lado, protege a los niños cuando se dan vulneraciones de sus derechos y por otro lado también atiende a la realidad de los niños que cometen infracciones y que está en el marco de la ley penal adolescente. En el sistema de protección, la tuición de ese sistema de protección está radicado en el CENAME, en poder de alguna forma restituir, proteger frente a estas vulneraciones que han sufrido los niños y poder rehabilitarlos y reinsertarlos, y el sistema de internación que evidentemente también cumple en otra lógica, pero también el ejercicio de los procesos de internación y de rehabilitación los tiene bajo responsabilidad CENAME. Obviamente
Aquí todo hay un proceso donde los tribunales de justicia, donde los organismos especializados ven y tutelan siempre por el bienestar superior del niño, y que eso es fundamental entender, que en esta lógica de protección y de internación lo que está detrás es entender también que hay un proceso de ir asumiendo gradualmente las responsabilidades que un niño tiene hasta su edad adulta, donde finalmente ya entra en un régimen totalmente distinto. Ustedes han implementado un plan piloto para cortar el regreso de los niños desde el Sename a sus casas de origen, por una serie de razones. ¿Cómo se está trabajando y cuál es la importancia de trabajar con el núcleo de la familia de esos niños, que sea padre, madre, abuelo, alguien que está al cuidado de ellos? Lo primero que hay que distinguir cuando estamos hablando de este proceso de desinternación de los niños de las residencias de Sename es que esto se da en el ámbito de protección, es decir, se da en el ámbito de medidas que tienden a privilegiar el bienestar del niño en un contexto donde probablemente se ha decretado, se ha determinado que los papás no pueden hacerse cargo de esos niños, ya sea por distintas razones. La primera puede ser efectivamente que hay una disfuncionalidad familiar que provoca finalmente que los padres sean declarados inhábiles parentalmente. Pero también existe la posibilidad de que esta situación obedezca a problemas detectados por graves vulneraciones de derechos, como el abuso sexual, el trabajo infantil, las medidas de violencia intrafamiliar, etcétera, donde a lo mejor los procesos son mucho más complejos que la intervención que solamente se requiere respecto de la familia, sino que involucra elementos quizás también incluso estructurales, por ejemplo las situaciones de pobreza más duras, donde finalmente las condiciones de riesgo subsisten y son permanentes en el tiempo. Entonces los tribunales de familia establecen la inhabilidad parental, establecen la necesidad de internación de un niño y en consecuencia tienen que ir monitoreando cada cierto tiempo si las condiciones que dieron origen a esa internación van desapareciendo. Para eso hay un proceso que evidentemente lleva tiempo, que no está libre también de otro tipo de situaciones, como son vulneraciones que se dan al interior de las mismas residencias, por el solo hecho de estar separado de su núcleo familiar, de estar separado de su colegio, de estar separado de su entorno de amistad. Hay elementos que son fundamentales, por ejemplo, cuando estamos hablando de niños de entre 0 y 3 años, la construcción de la memoria es un elemento que depende de los adultos. Los niños empiezan a recordar recién después de que desarrollan el lenguaje. En consecuencia, los niños cuando son guaguitas, cuando son chiquititos, cuando estamos hablando de 0 a 3 años, dependen del recuerdo del adulto para ir construyendo su identidad. Por eso, por ejemplo, la Fundación San Carlos de Maipo ha implementado el libro de la vida, este libro que permite, que es una herramienta que al interior de las residencias, las cuidadoras o las personas que están a cargo de los niños pueden ir desarrollando con el niño para construir ese relato que va a ser fundamental en la identidad. ¿Y cuál ha sido la acogida de este programa piloto? Hoy día es piloto, efectivamente hay algunas residencias que lo están utilizando a través de también del programa de desinternación que estamos trabajando con Casa del Cerro, que es en el sentido más amplio un programa que lo que pretende hacer es que el tiempo de institucionalización sea menor, pero que además de que el tiempo sea menos, se logre la reunificación familiar a través del desarrollo de habilidades parentales en la familia nuclear, extensa o incluso de adopción o de acogida. Entonces, el elemento fundamental o uno de los elementos que se utiliza dentro de este trabajo es detener las eventuales vulneraciones que pueden haber a esos niños dentro de la residencia. Para ello se incorpora la figura de un tutor que se preocupa de los niños, de cómo están esos niños, de hacer presencia institucional dentro de la residencia y también de otras herramientas, principalmente desarrolladas para los más chiquititos, como el libro de la vida, que contribuye a fortalecer el desarrollo de su identidad. Ustedes hicieron un estudio a mediados del año 2015, ahora en el mes de julio, sobre la exclusión social de personas privadas de libertad y que fue efectuado a más de 2.000 internos en 9 recintos penales a lo largo de Chile. ¿Cuál es la evaluación de este estudio y por qué se realizó? Pablo, esta es primera vez que se hace en Chile un estudio de exclusión y es también una de las primeras veces que se hace a nivel mundial el estudio de exclusión de personas privadas de libertad. Se hizo antes en Inglaterra, por ahí por el año 2005, y lo hizo la Unidad de Derechos Humanos del equivalente a Gendarmería en Inglaterra.
¿Y sabes por qué la Fundación San Carlos de Maipo decidió invitar a Paz Ciudadana y a todo el núcleo que trabajó en esto, Gendarmería, etcétera? Lo hicimos porque tenemos la convicción de que la discusión en torno a la delincuencia, que la discusión en torno a la efectividad de nuestro sistema penitenciario ha puesto el foco en los efectos y no en las causas, donde uno tiene que hacer o enfocar de alguna forma toda una estrategia de rehabilitación o de reinserción de las personas privadas de libertad requiere necesariamente el poder ir hacia cuáles son los elementos que están a la base de esa conducta delictiva. Entonces, cuando hablamos de exclusión social, uno habla en un sentido amplio y dice, bueno, mira, hay mucha gente que sufre exclusión social en nuestro país. Hay mucha gente que no tiene acceso a determinados bienes y servicios que son fundamentales para su desarrollo. Pero no todos son delincuentes, no todos inician una trayectoria delictiva. ¿Qué condiciones hay para que se inicie esa trayectoria delictiva? Y entonces decidimos, primero, meterle número a esto. Porque, claro, muchas veces hemos escuchado, no, mira, los delincuentes son personas que han tenido a sus papás delincuentes. Los delincuentes son personas que consumen drogas. Los delincuentes son personas que sufren y ejercen violencia. Pero resulta que no teníamos la cifra exacta, no teníamos el dato cuantitativo que nos pidiera, oye, sí, hay una tasa que está asociada, hay una causa que pudiera tener relación con este comportamiento. Porque si somos capaces de atender a la causa, si somos capaces de ir a la base de aquellos elementos que contribuyen a que se desarrolle una carrera delictiva, una trayectoria en torno a cometer delitos, es porque también hay una brecha importante en nuestra sociedad, una brecha que se manifiesta en la deserción escolar, en el consumo de droga, que se manifiesta en la violencia, que se manifiesta en el abandono del hogar, etcétera. Vamos entonces desglosando algunos aspectos importantes que arrojó este estudio. Por ejemplo, ¿por qué es tan relevante que el 47% de las personas que están privadas de libertad se inició como infractor de ley a los 13 años? Sí. ¿Qué nos indica eso? Nos indica varias cosas. O sea, aquí hay un proceso en donde la escuela es tremendamente importante como un elemento que previene el inicio de trayectorias delictuales. Fíjate que las cifras nos indicaban que cerca de un 90% no había terminado su educación escolar. Nos habían dicho de que también el 65%, casi un 70%, abandonaba su hogar antes de los 18 años. Donde el consumo de droga, el consumo específico de la marihuana, problemático, estaba en un 58% de los internos y que se había iniciado coincidentemente también en las edades tempranas hacia donde se inicia la trayectoria delictual. Entonces, aquí hay varios elementos donde la mayor vulnerabilidad respecto de los efectos que tiene la exclusión lo tienen precisamente los niños. Lo tienen precisamente los chiquillos de 12, de 13 años que están en un proceso de definición de su identidad, de cómo se relaciona con otros niños, de cómo se relaciona en términos de la violencia con las conductas antisociales. El no tener conductas prosociales, el no desarrollar esas conductas, lleva finalmente a iniciar estas carreras delictivas. Y precisamente el joven, el niño, el adolescente, está mucho más expuesto que en la medida tú vas avanzando en la edad. Entonces, ¿qué nos pasa? Que nosotros hemos visto... ¿Cómo atacamos ese problema? Bueno, hay varios elementos y yo creo que eso es lo más valioso que da este estudio de exclusión, porque en general se sobredimensiona este problema y se dice, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer con la delincuencia, no sabemos si nos ponemos más punitivos, si subimos las penas, no sabemos si ponemos más control social, etcétera. Aquí hay elementos que son súper significativos, donde estamos diciendo que la droga está presente, donde estamos diciendo que la deserción escolar está presente, donde estamos diciendo que un 46% de los chicos participó en pandillas, es decir, organizaciones que están destinadas también a generar delitos. Fíjate que la delincuencia en general uno la divide entre la delincuencia común y el crimen organizado. Y tiende a decir, bueno, el crimen organizado son los narcotraficantes, como la asociación ilícita, etcétera, y se olvida de que hoy día ya hay una incubación del fenómeno del crimen organizado en la delincuencia común a través de las pandillas. Y esas pandillas, los jóvenes, los niños, están participando de manera cada vez más creciente.
Que el 46% de los que están internos hoy día hayan participado en pandillas nos dice de que no es un fenómeno reciente, que ya se está de alguna forma consolidando su actuar en los barrios. Y lo importante, y porque no necesariamente esas pandillas han estado vinculadas al narcotráfico, han estado vinculados a que establecen o se generan mecanismos de autodefensa en los territorios, donde finalmente estos chicos empiezan a generar cuadros referenciales y de pertenencia que se asocian en torno a eventualmente situaciones delictivas. Es decir, la droga, la deserción escolar, las pandillas, la violencia, el consumo también de alcohol y de tabaco, no solamente el tema de las drogas, etcétera, el abandono de la familia a temprana edad, la pérdida de la relación parental, son todos elementos sobre los cuales uno puede definir un trazado, donde uno puede definir un trabajo. ¿Y cuál debiera ser específico. ese trazado, ese trabajo específico? Lo primero, focalizarnos en los 150.000 niños que año a año están en riesgo de deserción escolar. La escuela es el primer elemento normativo, es lo que va modelando las conductas prosociales. Perfecto. Si nosotros nos enfocamos en esos 150.000 niños, ya vamos a estar salvando a muchos de ellos que inician una carrera hacia romper esas conductas prosociales. El segundo elemento, preocuparnos de ese 58% de consumidores o ese 60% de consumidores de marihuana, de pasta base, de cocaína. Las cifras de los internos de las cárceles que tenían respecto de marihuana era un 58% de consumo, y de consumo problemático, es decir, no era un consumo esporádico, era un consumo que muchas veces lo inhabilitaba para hacer otras cosas. Perfecto. Un 26% estaban con la marihuana y un 16% estaban con la pasta base, es decir, estamos hablando de cifras que superan 5 a 10 veces lo que es el promedio de la población. Y entonces uno se pregunta, bueno, aquí significa que efectivamente ellos vivían en una situación de mayor exposición en los territorios respecto de la droga, y efectivamente el 60% vivía en lugares donde se traficaba y se consumía droga. Por lo tanto, focalizar la acción en reducir la distribución, en reducir el narcotráfico, en reducir el microtráfico, en reducir el consumo. Y aquí hay un elemento súper importante y una alerta muy importante. El último informe de Senda establecía que el año 2013 los papás generaban menor rechazo hacia el consumo de marihuana. 10 puntos menos. O sea, rechazaban el consumo de marihuana 10 puntos. Menos que lo que antes lo hacían. ¿Qué es lo que pasó? El consumo de marihuana entre niños de 12 a 18 años se duplicó. Es decir, mientras menos rechazo parental hay al consumo de marihuana, aumenta el consumo de marihuana en los niños de 12 a 18 años. ¿Y qué es lo que sabemos por las estadísticas? Que 1 de cada 5 personas que consumen marihuana van a ser consumidores problemáticos. Hoy día en Chile tenemos 241.000 consumidores problemáticos de marihuana. Solamente de marihuana. Y llevando el tema de la reinserción, ¿cómo afecta en la reinserción social tener antecedentes penales? Bueno, evidente, una de las causas fundamentales para el poder, uno de los obstáculos que establecen o que manifiestan los internos para poder encontrar trabajo es el tener antecedentes penales hasta un periodo de tiempo que evidentemente hace que tú salgas del mercado. ¿Y cómo podemos ayudar a que eso no ocurra? Porque necesitamos mayor reinserción, pero las personas tienen antecedentes penales. ¿Cómo se puede trabajar así? O sea, hay una vía que claramente es legislativa, y hacer un llamado a los legisladores para precisamente establecer un periodo de tiempo o un periodo de blanqueo de antecedentes derivados del cumplimiento efectivo de la pena. Que no tiene por qué extenderse a 5 años, a 3 años, a 2, puede perfectamente ser un año. Si los primeros 18 meses de que el interno sale de la cárcel son fundamentales para su reinserción. Si él no delinque esos 18 meses, es muy difícil que vuelva a delinquir. Pero tiene que haber un cambio cultural también dentro de la sociedad. Evidente, tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber una predisposición, por ejemplo, para los empleadores de poder contratar gente que se le esté dando una nueva oportunidad. Ya hicimos el cambio respecto del Estado. Antes el Estado, ¿se acuerdan ustedes? No contrataba a personas con antecedentes. Y durante el año 2013 o 2014 se contrató las primeras personas que habían tenido antecedentes. Entonces,
creo que es un elemento positivo que la sociedad, que el Estado abra estos espacios. Pero para poder hacerlo, también hay que avanzar en mecanismos efectivos de rehabilitación. No le podemos pedir a un empresario que se haga cargo si sabemos que le estamos entregando a una persona que va a reincidir y que no se rehabilitó y que sabemos que tiene un predictor de riesgo alto. Cuando nosotros hablamos con los empresarios, nosotros hemos apoyado a Fundación Proyecto B, que es una fundación altamente exitosa en la colocación laboral de chiquillos que han pasado por centros de Sename, que han estado en los centros de infracción de Sename, y Proyecto B ha logrado mantener esas tasas en el tiempo del orden de un 67, un 70%, lo que es un éxito en estas materias. Pero ¿qué ha sido importante? Ha sido importante trabajar con la empresa, ha sido importante trabajar con los sindicatos, ha sido importante conversar con los trabajadores, decirles que son la red primaria, la verdadera red de apoyo que van a tener esos internos. Si uno no hace eso, es muy difícil de que ese chico, que esa persona que necesita una prueba de confianza, esta prueba B, este proyecto B, esta nueva alternativa, logre tener en claro que él no puede volver a reincidir. Perfecto. Fíjate que en el estudio de exclusión nos dimos cuenta, tenemos reincidentes 3, 4 y hasta 5 veces. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Tenemos cerca de un 70% que son reincidentes, 74% son reincidentes y 54% son reincidentes hasta 3 y 4 y 5 y 6 y 7 veces. Entonces, están dando las cárceles la respuesta para la reinserción de las personas privadas de libertad. ¿No será mucho mejor apostar a medidas alternativas, a sistemas de cumplimiento de pena que apuesten a una reincidencia mucho menor? Por ejemplo, los tribunales de tratamiento de drogas tienen tasas bastante y sustancialmente menores que las tasas que hoy día nos está entregando la cárcel. Y que han sido bien efectivas en el último tiempo. Así es. Entonces yo creo que acá hay que saber dónde estamos colocando las lucas, colocarlas bien, apuntar a disminuir la reincidencia y también mirar estas penas alternativas que pueden ser mucho más eficientes y eficaces que la cárcel. Marcelo, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a usted.